institución Conrad Lorenz. Vamos pues a entrevistarte a ti, Leonardo Aja. Yo soy la entrevistadora que Ingrid Juliet Mora Cuervo, estudiante del 9º semestre de psicología. ¿Listo? Okay. Entonces, no sé, vamos a empezar a hacer una serie de preguntas de acuerdo a tu experiencia como psicólogo forense y pues vamos a ir retroalimentando pues cada una de las preguntas como normalmente, ¿okay? Vale, como primera instancia nos gustaría como conocer un poco cuáles son las funciones generales que hace un psicólogo forense dentro del área de niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a hablar más bien de, primero, por qué decidí estudiar psicología forense, Okay. y segundo, cómo me desenvuelvo, cómo me desempeño yo como Sí, psicólogo forense. Porque se cree, o está la idea, que todo psicólogo que se forma como psicólogo forense es porque tiene que entrar a debatir allá en palo quemado. Y no necesariamente debe ni tiene que ser así. Ese es un área de trabajo, eso es un terreno, el debatirse en juicios, ¿sí? Okay. Y servir como perito, bien sea a favor de un acusado o un indiciado o a favor de la víctima. Eso es muy relativo, eso depende de muchas cosas. Yo he trabajado toda mi vida alrededor de dos situaciones: el riesgo de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas. En el escenario del trabajo con riesgo de suicidio, hace muchos años, aprendí a desarrollar autopsias psicológicas para hacer análisis de casos de personas que habían fallecido por suicidio. Entonces, la autopsia psicológica es una herramienta que se utiliza en la investigación forense, pero no exclusivamente. Entonces, yo empecé a trabajar alrededor de esto, pero todavía estaba muy lejos de visualizarme como psicólogo forense. Y en el trabajo con consumo de sustancias, el consumo de sustancias pues claramente tiene una implicación que tiene que ver con la ley, y es cuando el chico o el joven, además de consumir, también expende o vende sustancias, así sea menor de edad, y eso ahí se empieza a formar una cantidad de cosas muy, muy complejas. Entonces, yo me he desenvuelto mucho en colegios, no únicamente, pero es donde más, en colegios, y en un momento determinado, muchos colegios me hacían unas consultas que eran más jurídicas que psicológicas. ¿Qué podían hacer con este chico? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Eso me obligó a mí a empezar a estudiar por mi propia cuenta en Facebook acerca de leyes, acerca de normativas, de decretos. Bueno, en un momento determinado, nosotros estamos desarrollando, digo nosotros, la corporación. Yo soy el director científico de la corporación Buscando Ánimo, y Buscando Ánimo trabaja en prevención de suicidio y consumo de sustancias. En un proyecto que estábamos llevando con Secretaría de Educación del Distrito, la población objetivo eran chicos que estaban vinculados con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces, en ese momento yo dije, ¿me tocó o me tocó? Entonces, paralelo al desarrollo de este proyecto, empecé a hacer mi especialización en forense. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿sí? Fue un año muy duro, pero que valió la pena. ¿Y por qué valió la pena? Porque yo sabía mucho sobre consumo y sobre suicidio, pero al trabajar con chicos vinculados con el sistema de responsabilidad penal, yo debía y tenía que saber un poco más de aspectos legales, jurídicos y bueno, en fin. Entonces, digamos, ahí yo ya empiezo a dar una muestra de que la única área de desempeño de un psicólogo forense no tienen que ser los juzgados. Hay muchos otros escenarios en los cuales uno se puede mover. Posterior a la culminación de ese proyecto, pues he seguido trabajando en la prevención, pero cada vez más, digamos, salen a relucir cosas que tienen que ver con la ley. Entonces mucha gente diría, ¿no sería más fácil hacer una especialización en psicología jurídica? No, porque es que el psicólogo forense, además de conocer de la ley, conoce de la evaluación de víctimas, evaluación de agresores, alcances, limitaciones de todo el proceso, la captura de la prueba, y sobre todo sin inclinarse
o sea, siendo rigurosamente imparcial. Entonces eso, y uno no está ejerciendo una acción terapéutica, es decir, una acción de corrección, que eso diferencia muchísimo al forense del clínico. Yo he ido a Palo Quemada en 3 ocasiones, pero nunca como forense, siempre como clínico, ¿sí? Y de hecho, en alguna ocasión, en un proceso, la abogada de la contraparte, pues yo me presenté, psicólogo forense, A ver, ¿cuál es mi formación? Yo soy psicólogo forense, experto en drogodependencias, especialista en terapia de familia y máster en programación neurolingüística, por ahora. Voy a mirar a ver qué más estuve. Entonces, cuando yo mencioné mi formación, la abogada de la contraparte, o sea, del agresor, dijo, no, pero es que usted no ha acreditado aquí su pericia como forense, que no sé qué. Es que yo aquí no estoy como forense, yo estoy aquí es como clínico. Y quedó bloqueada. Entonces mi intervención fue muy diferente. ¿Y por qué como clínico? Porque yo había atendido en terapia a la víctima. Un forense no hace eso. El forense evalúa, determina situaciones, pero no interviene a favor ni en contra. Nada. Eso lo hace el clínico. Por mi formación yo me puedo mover en ambos ámbitos, en el ámbito clínico y en el ámbito forense. Entonces, en algunas situaciones yo saco el sombrero clínico, en otras situaciones yo saco el sombrero forense. Y por ejemplo, en la terapia misma a veces se dan situaciones en donde el conocimiento forense puede ayudar muchísimo. Una mamá que descubre al marido que le ha sido infiel con la vecina, entonces que se va a divorciar, y entonces no le deja ver a la niña. Y esta señora está destrozada. No, es que yo no le voy a dejar ver a la niña, porque es que no se lo merece. Señora, yo le informo, lo que usted quiera hacer, ese ya es problema suyo. Si usted no le deja ver a la niña, él le puede poner una demanda a usted. Y es probable que usted la pierda. Pero es que él me tiene toda la razón. Y si se quiere divorciar, divórciese. Una cosa es que usted se divorcie y otra cosa es que usted le niegue los derechos a él como padre. Usted no puede hacer eso. Yo se lo informo. Lo que usted quiera hacer, la decisión está en usted, ¿sí? Y yo a ella, a la persona, teniendo el papel clínico, le estoy informando desde algo legal y jurídico porque ya tengo el conocimiento. ¿En qué otras áreas me muevo? Digamos, saco a relucir mi sombrero forense. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con autopsia psicológica de riesgo de suicidio. Y la autopsia psicológica se puede utilizar no solamente como una herramienta ante los tribunales, sino también como una herramienta de investigación académica. Entonces, pues ahí yo he trabajado muchísimo en eso, en el análisis de autopsias psicológicas. Y de acuerdo al campo en el que te has desempeñado, ¿cuáles crees que son las habilidades o capacidades, por llamarlo de algún modo, que son importantes para que el psicólogo forense sea experto en niños, niñas y adolescentes? O sea, ¿qué habilidades se deben marcar para este área en especial, como en los niños, niñas y adolescentes? Aquí la pregunta es un poco sutil porque una cosa es decir niños, niñas y adolescentes a la luz de la ley, es decir, sí, todo aquel que tiene menos de 18 años, y otra cosa es lo que diría la psicología evolutiva, de que es un niño, que es un puber, que es un adolescente, porque son... Una cosa es que la ley los reconozca a todos como menores de edad, y otra cosa es que evolutivamente funcionen igual, y no funcionan igual. El trabajo que tú vas a hacer con un adolescente de 15 años dista muchísimo del trabajo que tú vas a hacer con una criaturita de 10 años. ¿Sí? Esos 5 años de diferencia en ese momento evolutivo es algo muy grande. Que tú trabajes con alguien de 20 y otra persona de 25, ahí la brecha se cierra más. Entonces, en tanto que habilidad para trabajar específicamente, digamos, con menores de edad, pues son muchas herramientas que tienen que ver, digamos, con cómo manejar una entrevista adecuadamente, cómo ser lo suficientemente empático
para lograr la confianza, pero no tanto como para parecer uno confianzudo, o sea, amable, pero con cierta distancia, que le permita a uno tener, digamos, puede sonar un poco extraño, como cierta posición de autoridad, que eso se necesita con los niños, que te perciban como autoridad, pero que no te perciban con miedo. Entonces, eso es muy importante hacerlo, porque hay entrevistadores que a la luz de lo que dice el manual cumplen todo el protocolo, pero tienen una cara de puño tenaz, y esa cara de puño hace que el chico se cierre, se intimide. Pero hay otros que son tan simpáticos que el muchachito no los toma en serio. Entonces, hay que saber calibrar eso. Que haya un equilibrio entre los dos. Exactamente, que haya un equilibrio. No es lo mismo la manera como se aborda una entrevista con un adolescente que la manera como se aborda una entrevista con un niño de 8 años. Son cosas muy distintas. Y hay más que habilidad, es una cuestión de aprendizajes que hay que hacer. Digamos, la habilidad puede ser algo global, pero que tienes que conectar con un conocimiento muy técnico. Entonces, la forma como se lleva la entrevista con un niño es muy distinta a cómo se lleva con un adolescente. Definitivamente no nos vamos a poner a jugar en el piso, en el tapete con los niños, no. En una entrevista forense eso no se hace, para nada. Y de hecho, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales, hay un fuerte debate si se puede utilizar o no el famoso muñeco, el muñeco de figura humana, ¿sí? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que eso es inducir respuestas que no había en el niño, hay quienes dicen que no, que eso es una forma indirecta de mirar si de verdad... La discusión todavía está puesta. Pero entonces, por ejemplo, el manejo de la figura humana a través del muñeco, hay que saber utilizar eso, porque eso es una herramienta. Entonces está la habilidad, pero también el conocimiento técnico para desarrollar, digamos, ese procedimiento. Entonces yo sí haría la precisión. Una cosa es decir niños, niñas y adolescentes, según la ley, es decir, menores de 18 años, y otra cosa es si estamos trabajando con un infante, con un puber, con un adolescente. Debemos aprender a marcar esas diferencias porque no se trabaja igual. O sea, en ese sentido el papel y el rol que tiene el niño en las diferentes áreas cambiaría de acuerdo a cómo se está evaluando o cómo la persona encargada en evaluar o entrevistar al niño o al menor, como tú lo estás viendo. No, el rol del niño no cambia, Okay. Es el rol de uno el que cambia, ¿sí? Por decir algo, es un niño de 7 años y hay un proceso de idoneidad parental. Es un divorcio bien complejo, bien complejo. Entonces, ¿cómo conducir la entrevista para que no parezca que se está favoreciendo ni al papá ni a la mamá? O sea, para ser rigurosamente imparcial. Y tú no le vas a preguntar lo mismo a un niño de 7 años que a un chico de 12. O sea, te toca cambiar el abordaje. Entonces, el niño es el niño y él está ahí. El que tiene que cambiar es uno. El que cambia el abordaje es uno. El niño está ahí quieto. Okay. No sé si logro ser claro. Sí, es un cambio, pero es en la propia perspectiva del psicólogo, en la posición en la que... Sí, claro. Ok, listo, sí, ya. Bueno, y a lo largo de tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los retos que tiene el psicólogo forense o jurídico pues, en este campo? Siguiente pregunta. Es que a ver, ¿cómo lo digo yo? Esto igual me lo escucharon mis, en ese entonces, docentes. Voy a decir algo que puede sonar controvertido. Pero bueno, este no es un concurso de popularidad. Después de mi formación como forense, yo llegué a una conclusión de que aquí en Colombia no hay nada que se llame justicia. Eso es, justicia no existe. En los juicios gana no el más honesto,
sino el más astuto. En los juicios gana no el más honesto, sino el más astuto. Así de simple. Entonces, y con decir que astucia yo no estoy diciendo que hay que ser deshonesto, no. Pero uno pensaría que la sola carga de las pruebas tendría que ser suficiente para que se determine el curso de un proceso y a veces resulta que no. Es cómo se presente, cómo se maneje. Entonces, la ley se ufana de ser muy objetiva, pero cuando uno lo mira con mucho cuidado, yo digo, perdón, ¿cuál objetividad cuando resulta que una misma norma puede ser interpretada de 2 o 3 maneras distintas? Perdón, ¿de qué objetividad estamos hablando? ¿Sí? Y ahí entran entonces los abogados y se lanzan, no, pero, y entonces, porque una misma situación puede tener 3, 4, 5 lecturas distintas, no es que estamos hablando de objetividad. Objetividad. Velocidad de la aceleración cuando un cuerpo cae, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, con ligeras variaciones si estamos en el polo norte, en el polo sur o en el ecuador. Hay una ligera variación. La gravedad no es constante en toda la Tierra. Ustedes se acuerdan por el colegio, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es objetivo. Pero, por ejemplo, determinar una chica que tiene relaciones sexuales, una chica de 13 años y está a un mes de cumplir 14 y se da la situación con su noviecito de 18 y se da la situación de que queda en embarazo, está a un mes de cumplir 14, por ese solo hecho ese muchacho de 18 años ya se le puede decir que cometió un acto abusivo. Entonces uno diría, habría que haberle dicho al peladito, hermano, si hubiera esperado un mes y ya su acto ya no sería delito. Y entonces uno se hace la pregunta, entonces en un mes la persona aprende a tener conciencia y deliberación sobre su conducta sexual. Ok, interesante, ¿no? Y otra cosa bien interesante, las chicas colombianas son mucho más maduras que las chicas norteamericanas. ¿Por qué? Porque en Colombia la edad de ser deliberante sexualmente es a los 14. En los Estados Unidos no, es a los 18. Conclusión, las jóvenes colombianas son más maduras. Yo estoy haciendo la lectura a la luz de la ley, pero claro, un psicólogo evolutivo se debe estar mordiendo los labios con ganas de pegarme. Leonardo, lo que usted está diciendo es una brutalidad. Digo, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde la legal o desde la psicología evolutiva? Ya voy siendo claro a qué me refiero, de que en los juzgados gana no el más honesto, sino el más astuto, ¿sí? Entonces eso puede tener tanto de largo y de ancho, en muchos sentidos. Y el gran reto para el psicólogo es no dejarse enredar en esas patrañas, no dejarse enredar en esas patrañas. Recuerdo un caso en donde un chico que lo cogieron con droga, no sé qué, era más de supuestamente la dosis mínima y lo estaban embalando por narcotráfico. Con lo que no contaba el abogado que supuestamente me iba a contratar como forense es que yo soy experto en farmacodependencia. Entonces cuando él me contó toda la historia, bueno, entonces usted está para evitar que el tipo le metan yo no sé cuántos años de cárcel por distribuidor, dealer, jíbaro, vendedor, el nombre que le queramos poner. Y lo quiere poner era como un consumidor. Y ya, sí. Y llegué y le pregunté, pues lo han variado, ¿cierto? Entonces él hizo una pequeña movimiento de ceja que me llevó a pensar, sí. Yo, bueno, no me volvió a llamar. Y si me hubiera llamado, yo le hubiera dicho que no. ¿Por qué? Porque yo
conocimiento técnico y científico de que ese personaje era realmente un dealer. Claro, sale la ley de decir, pruébelo. Perdón, yo en la clínica yo no tengo que andarle probando absolutamente nada a nadie. Entonces, ¿a mí quién me saca ese chip? El tipo era un dealer. Además de dealer, también era un consumidor. Entonces, el abogado estaba cogiendo todas las fichas de la ley para presentarlo como un pobre consumidor. Entonces, mucha gente dirá, pero es que de algo tiene que comer uno. Entonces, cuando uno ya pone ese pretexto de que algo tiene que comer uno, entonces yo digo, pues apaguemos la luz y vámonos. Dejemos de ser tan hipócritas. A ver, niñas, ustedes están muy lindas, métanse de prepago. Y uno de hombre, pues se mete de traqueto y ya. Si todo es por el dinero y toda la cosa, hagámoslo así. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hace el psicólogo para no dejarse impregnar y que conserve su imparcialidad frente a muchas de esas situaciones? Cuando claramente le están, a veces es claro, a veces es como escondidito que le están proponiendo cosas, llamémoslo, fíjense, ilegal no es, pero yo no sé si sea correcto y yo no sé si sea ético. Cuando uno sabe que la cosa va por otro lado. Y todos mis profesores lo repitieron 1 y 2 y 3 y 4 veces. La imparcialidad. No debe y tiene que ser imparcial. ¿Sí? ¿A ustedes les da Karina? No. Paola. Paola Bustos, con ¿Sí? ella. Bueno. Tanto Karina como Paola nos dijeron. Contrataron para hacer una evaluación forense. Hicieron una evaluación forense y rindieron su informe. Tin, 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 tin. Y entonces la parte contratante, ¡ay no, pero es que esto no me sirve! Perdón, ¿usted quiere resultados preestablecidos o quiere la realidad? Eso fue lo que yo encontré. Pero eso no me sirve. ¿Cuánto lo siento? Pague. O sea, en ese sentido tendrían la espera, ellos esperan, es una respuesta, la respuesta que ellos desean, no realmente. Y ahí es donde yo digo, ahí está la entereza del psicólogo, de no dejarse enredar en ese tipo de cosas. O sea, lo tengo así claritico, tanto la profesora Paola como la profesora Karina nos pusieron un ejemplo. Eso es lo que hay. Pero no será que, no, yo no voy a inventar ahí nada. Yo le saco lo que hay. ¿Sí? ¿Y qué tenía que hacer el cliente? Pues pagarle, porque es que se le contrató fue para eso. Para que evaluara lo que había, no lo que a él le convenía que se encontrara. Entonces, ¿qué le tocó hacer aparte? Pues pagarle y no presentar eso entre los alegatos de defensa, porque eso jugaba en contra del acusado. Dale, ¿cuál sería la importancia del psicólogo jurídico en el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Total. ¿Por qué? Tanto el psicólogo jurídico como el forense son determinantes para poder calibrar y sopesar muchas de las vulneraciones a las cuales un niño se ve expuesto. Y les voy a poner un caso de hoy mira, va a ser el consulta. Es un joven de 16 años re enamorado de la marihuana, que tiene toda la argumentación ético-moral, filosófica, existencial de por qué la marihuana es una nota. Bueno, pero además tiene rasgos de depresión y parece que está expresando ideas suicidas. Del sistema de salud ha puesto toda una cantidad de barreras. Y yo no sé qué persona. Bueno, entonces, lo que a mí me contó ese man, tiene que irse para un internado. Pero es que él no quiere, es que aquí no es si él quiere o no, es menor de edad. Reconocer
reconozcamos que un menor de edad no tiene capacidad para hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Lo mismo que un interdicto o un inimputable. Está al mismo nivel. ¿Sí? Eso significa ser menor de edad. Por lo tanto, el que decide si es padre o una madre, o el tutor, entonces se va para... O sea, tiene que ir. Pero es que no está de acuerdo. Y entonces empieza uno... Miren lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia. Miren lo que dice la Ley de Salud Mental. Miren lo que dice la Ley de Consumo de Sustancias. Pero es que si se va, se le está vulnerando el derecho a la educación, y el derecho a la educación es un derecho fundamental. Una cosa es que sea fundamental y otra cosa es que todos los derechos, por encima de que sean fundamentales, estén en el mismo nivel. Eso es falso. Si a mí me dicen que un niño que está en una situación de urgencia vital, no lo vamos a poder hospitalizar porque le vamos a vulnerar sus derechos a la educación por los 10, 15 o 20 días que va a estar hospitalizado, a esta persona le hace falta algo en la cesera. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejo morir? Entonces, educación está al mismo nivel de prioridad que la salud y el derecho a la vida. A todas estas, el derecho a la salud se volvió fundamental hasta no hace mucho. Esta era la vida, no la salud. Pero entonces, el derecho a la salud y el derecho a la vida están al mismo nivel que la educación. Entonces, en ese orden de ideas, entonces al chino se le hospitaliza y allá le tiene que llegar el profesor para que él siga aprendiendo. A ver, por favor. Pero entonces era un obstáculo que estaban poniendo para no internarlo. Entonces, el psicólogo tiene un papel trascendental para comprender, entender y explicar mucho de lo que le pasa a un niño y sobre todo cuando sus derechos han sido vulnerados y sobre lo que hay que hacer para restablecer estos derechos correcta, sana y benéficamente. Porque a veces se quiere restablecer el derecho pero a lo bestia, en donde a veces en nombre del restablecimiento de los derechos se cometen burradas. Entonces, y cosas que hace, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la entidad, el ICBF, que dejan, hay una situación de supuesto abuso sexual por parte del progenitor hacia el menor. Pero entonces, mientras se da el caso, el niño sigue cohabitando con el supuesto agresor, sobre pretexto de que todavía no se le ha vencido el juicio. Pero si en ese vencimiento, hasta que llegue el vencimiento en juicio, si el agresor lo vuelve a agredir 2, 3, 4 y 5 veces más, ¿qué va a pasar? ¿De quién es la responsabilidad? Y gústele o no, es responsabilidad del otro cuidador y de mí como Estado, en tanto que percibo una situación de posible riesgo y no hice nada para mitigarlo. Entonces el psicólogo tiene un papel fundamental en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ok, ¿y cuáles serían los aspectos que se podrían fortalecer en un futuro el ejercicio del psicólogo forense de acuerdo pues a este panorama? Aquí hay, digamos, el psicólogo forense está en una intersección entre 3 sectores. Uno, pues el sector justicia, otro el sector salud y otro el sector educativo. El psicólogo forense, créanlo o no, está parado justo en la mitad, porque tiene que ver con los 3. Tiene que ver con los 3 entornos. ¿Sí? Un papá va y denuncia en el colegio de su hija que su hija está siendo víctima de acoso sexual. Perdón, de acoso sexual, no, de acoso escolar, de bullying, matoneo. El papá va y lo deja por escrito y el colegio no hizo nada. Al mes la chiquita se suicidó. Pregunta, ¿se configura un caso penal ahí? En lo mucho o poco que ustedes saben. Sí. Definitivamente. Ley 1620 del 2013 o Ley de Convivencia Escolar
en el bajo mundo la conocemos como la ley anti-bullying, ¿ya? Y ahí se configura perfectamente. La gran pregunta fue, ¿por qué el ente educativo no dio curso a la ley? Ley 1616 del año 2013, o Ley de Salud Mental. La atención en salud mental debe ser integral, pertinente, completa, oportuna. ¿Por qué se hace esperar a la gente, a un adolescente, a un menor de edad, para recibir una cita de psicología o de psiquiatría después de un intento de suicidio? Entonces, fíjense, es un tema de salud, pero que también compromete lo legal. Entonces, el psicólogo forense podría estar parado en esa intersección entre lo educativo, salud y justicia. Ok. Bueno, y para finalizar un poco esta entrevista, no sé, ¿cuál sería la remuneración monetaria que recibiría pues un psicólogo forense, o si esta remuneración está acorde pues a todo el panorama y el ejercicio que hace el psicólogo? Mi respuesta va a ser muchísimo más amplia. Olvidémonos del psicólogo forense. Hay 3 o 4 materias que yo diría deberían ser obligatorias en el pensum de todas las carreras. Todas. Principios básicos de administración. Principios básicos de finanzas. Principios básicos de mercadeo y ventas. Para mí, estas 3 materias deben ser obligatorias en el pensum de todas las carreras. Entonces, no me preguntes que cuánto debería cobrar un psicólogo forense, no. ¿Cómo un profesional aprende a vender su servicio? Y esto lo puede elevar más. ¿Por qué todo el mundo tiene que salir a buscar empleo? ¿Por qué no crear su propia fuente de ingresos? Pues que la universidad forma empleados, no emprendedores ni empresarios. En psicología, en lo que ustedes quieran. Entonces, listo, te formaste como forense. ¿Vas a trabajar para alguien más? ¿O vas a montar tu propia firma? Ah, que mientras uno coge experiencia, de pronto trabajar para otra persona o otra firma. Sí, muy bien. El empleo es un excelente punto para arrancar, pero es un pésimo punto para terminar. ¿Sí? Entonces yo elevo la pregunta mucho más allá. ¿Cuánto debería cobrar? No sé, eso depende de cuánto te valores tú. Así de simple. Y entonces, ay no, pero, perdón, porque hay abogados, porque un abogado puede cobrar 2 millones y el otro puede cobrar 50 millones, exactamente por el mismo caso. Porque uno cobre 2 y el otro cobra 50 millones. Los abogados sí lo pueden hacer, nosotros los psicólogos no. ¿Por qué? Sí, no has dicho, no sé si les advirtieron a quién iban a entrevistar. Entonces, algo de contexto. Yo tengo una empresa propia que ya cumple una década, pero yo empecé a trabajar como independiente hace 20 años. O sea, yo he hecho todo el circuito. Empleado, independiente, empresario, y pronto no, ya ingresé al último cuadrante, pero eso no tiene nada que ver con la profesión. Pero si por profesión se tratara, ya pasé como empleado, ya pasé como independiente y estoy posicionado como empresario. En lo que a la profesión se refiere. Entonces, yo no diría que cuánto debe cobrar el psicólogo forense, sino cuánto crees tú que vale tu trabajo. Alguien diría, Leonardo, es que pues usted es muy fácil decirlo, no, perdón. Esto va a sonar sexista y machista o como ustedes quieran, pero es que de eso se trata, de tener interés y de tener cojones. En una ocasión, no voy a decir la entidad porque lo que voy a decir no es bonito, me entrevistaron que para hacer un proyecto y no sé qué, y sí sé cuándo, yo tenía una cifra en la mente, cifra que yo ya había ganado anteriormente, pero llegó
un nuevo contratante, no sé qué. Y entonces llega y me dice, vamos a pagarle 70.000 pesos por hora para hacer tales talleres. Yo me quedé mirando a la persona y yo, ¿perdón? Sí, que no sé qué. Y le dije, no, creo que ustedes no son el psicólogo. Creo que yo no soy el psicólogo que ustedes están buscando. Aquí hay un error. No, pero es que sí, con la otra entidad a mí me pagaban a 350.000 pesos la hora. Entraron ustedes y claro, ustedes como están funcionando como intermediarios, se están quedando con toda la plata. Y a mí me están dando cualquier bagazo. Qué pena con ustedes. Yo no soy la persona que ustedes buscan, porque si yo acepto eso, me estoy bajando yo y estoy deteriorando el nombre de la profesión. Me paré y me fui. Pobrecitas ellas, eran dos psicólogas, dos colegas. Digo pobrecitas ellas porque no era culpa de ellas, ellas eran simplemente las mensajeras. ¿Sí? Lo peor del caso es que sí hubo una psicóloga que aceptó eso, porque es que estaba muy necesitada. La exprimida que le pegaron a esta pobre mujer, ni se las cuento. Ni se las cuento. Entonces, lo que yo digo, no lo digo desde la teoría, sino lo digo desde la práctica. ¿Sí? Desde la práctica. Al punto de que yo hoy me doy el lujo de... Yo eventualmente doy charlas gratuitas y lo hago con gusto y con agrado. Pero yo miro a quién. Yo miro a quién le dono mi tiempo, mi conocimiento, mi servicio. Yo escojo a quién. No es a cualquiera, ay, es que mire que X entidad, ay Leonardo, que si tú nos puedes donar un estudio epidemiológico. Me encanta la epidemiología, de pronto esa va a ser la otra especialización, bueno, ya veremos. Hasta que no golpeen, esto no para. Que si tú nos puedes donar el estudio, no se dieron las cosas. Y después me enteré que esa misma entidad, a otro le habían pagado yo no sé cuánto. Y decía, no, pues es que me dieron la cara. A mí me lo pidieron como donación, pero al otro no tuvieron el más mínimo problema en pagar. Dije yo, menos mal, no lo hice. ¿Sí? Entonces, como digo yo, es que a veces le ven a uno la cara. A veces le ven a uno la cara. Entonces, no sé si es un problema de formación, más bien una deformación, la cual no le enseñan al psicólogo a valorar su trabajo. ¿Sí? Entonces, que ¿por qué hay tantos psicólogos con maestría trabajando por 1.200.000 pesos? Con una maestría y cobrando 1.200.000 pesos, le va mejor si se sube al Transmilenio y vende dulces. Y no estoy exagerando. Un chico o una chica que se sube al Transmilenio, en un mes se pone 3 millones de pesos. Lo sé porque lo vi. En un mes. Y no se tiene que romper tanto la cabeza. No espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No sé qué otra inquietud. No, Leonardo, gracias en serio por el tiempo, por la información. Sé que toda esta información que recibimos pues, a partir de la entrevista nos va a nutrir mucho a nivel académico y profesional. Y nada, muchas gracias por este tiempo. Con gusto.